¿Qué hace que un lugar abandonado resulte realmente perturbador? No siempre son los edificios en ruinas el silencio absoluto o la ausencia de quienes alguna vez lo habitaron. En ocasiones lo que inquieta es esa extraña impresión de que todo se detuvo de forma repentina, como si el tiempo hubiera quedado suspendido y nunca hubiera encontrado el camino para continuar. En esta travesía descubriremos ciudades desiertas, islas olvidadas, antiguas fábricas detenidas y pueblos que jamás lograron recuperar su latido. Espacios donde la historia parece haberse quedado a medio camino y donde cada pared aún guarda la huella intacta de aquello que un día desapareció. Pripyat, Ucrania. Hay lugares donde la historia no parece avanzar, sino quedarse detenida en un instante imposible de cerrar. Pripyat es quizá el caso más contundente, una ciudad concebida como joven moderna y cuidadosamente diseñada para alojar a los trabajadores de Chernóbil, hasta que su rumbo se fracturó en 1986. La explosión del reactor número 4 obligó a una evacuación tan repentina que la vida diaria quedó interrumpida de manera brutal. Por eso su presencia resulta tan inquietante. No es una ruina envejecida por los siglos, sino una advertencia silenciosa, inmovilizada por una tragedia que todavía permanece viva en la memoria europea. Esa sensación de tiempo roto se vuelve más intensa al caminar por sus avenidas desiertas y sus edificios residenciales tragados por el silencio. La noria oxidada, convertida en el símbolo más reconocible de Pripyat, concentra la imagen de una infancia y un descanso que nunca llegaron a continuar. Dentro de escuelas, pasillos y habitaciones, los objetos abandonados no hablan únicamente de olvido, sino de una salida impuesta y urgente. Mientras tanto, la naturaleza avanza lentamente, abre grietas en el asfalto y cubre de verde las fachadas de hormigón. Pripyat perturba porque revela lo rápido que una promesa de progreso y seguridad puede convertirse en un territorio de vacío y desolación. Cracovia, Italia. Hay una fuerza profundamente trágica en la silueta de Cracovia, dibujada contra el cielo áspero de Basilicata. A diferencia de otras ciudades arrasadas por la guerra o condenadas por el abandono económico, Cracovia fue vencida por la misma tierra que la sostenía. Este pueblo medieval que parece surgir de la roca como si formara parte natural del acantilado, tuvo que ser evacuado en los años 60 tras una serie de deslizamientos que transformaron sus calles en un peligro constante. Por eso, visto desde lejos, no parece una ruina inmóvil, sino la huella de una retirada, un lugar donde la arquitectura quiso desafiar a la geología y terminó perdiendo la batalla.
Recorrer sus calles inclinadas produce una sensación extraña, casi solemne. Las iglesias aún conservan sus altares y en algunas viviendas todavía se intuyen los espacios donde las familias compartían la vida cotidiana, hoy abiertos al vacío por el derrumbe de los muros. Su atmósfera no transmite terror, sino una soledad majestuosa que ha atraído a cineastas de distintas partes del mundo. Craco permanece como un recordatorio de la fragilidad humana, un pueblo capaz de sobrevivir a siglos de historia, pero incapaz de resistir el avance lento e implacable de la montaña que lo sostenía. Kayaköy, Turquía. Al pie de las montañas Tauro, las viviendas de piedra de Kayaköy ascienden por la pendiente como una silenciosa procesión de cuerpos vacíos. Aquello que un día fue una activa comunidad de griegos ortodoxos quedó abandonado en la década de 1920 después de un intercambio forzoso de población. No fue un terremoto, ni el paso del tiempo, ni la naturaleza quien vació sus calles, sino la decisión fría de la geopolítica. Centenares de casas, iglesias y pequeñas capillas perdieron sus techos de golpe, quedando abiertas para siempre bajo el cielo azul del Mediterráneo. Kayaköy no desapareció por una catástrofe. Fue arrancada de su vida por una orden administrativa. Lo que más conmueve en Kayaköy es la perfecta simetría de su ausencia. Sus calles trazadas para que ninguna vivienda robara la luz a otra, hoy solo dejan pasar el viento. Al recorrer sus caminos de piedra se percibe el peso de todo lo que quedó suspendido. Voces de mercado, plegarias dentro de las iglesias, niños corriendo entre las casas, todo apagado en un instante. Es un lugar cargado de una nostalgia profunda. Una advertencia silenciosa de que las fronteras dibujadas sobre un mapa pueden borrar con un solo trazo siglos enteros de convivencia humana. Belitz-Heilstätten, Alemania. En las afueras de Berlín, Belitz-Heilstätten se levanta como una enorme catedral consagrada primero a la medicina y más tarde al abandono. Concebido en sus orígenes como un sanatorio moderno para luchar contra la tuberculosis, este complejo simbolizó uno de los grandes avances de la sanidad europea a comienzos del siglo XX, una apuesta ambiciosa por curar mediante aire limpio, luz natural y una arquitectura de gran escala. Pero después de funcionar como hospital militar y pasar a manos soviéticas, el lugar quedó sumido en un largo silencio. Hoy la vegetación se abre paso entre quirófanos, salas y corredores, transformando aquel antiguo templo de salud pública en un jardín vertical de ladrillo, vidrio quebrado y memoria.
Recorrer Bielitz es observar cómo la belleza puede resistir incluso dentro de la ruina. Sus techos elevados y sus grandes ventanales pensados para dejar entrar un sol terapéutico sobre los pacientes ahora iluminan árboles que crecen dentro de las habitaciones. Para quienes se interesan por la historia del seguro de salud y la infraestructura médica, este sitio recuerda cómo los sistemas de cuidado cambian con el tiempo y dejan atrás estructuras vacías que aún parecen esperar una gran rehabilitación. Es un lugar que exige silencio y respeto, donde cada paso sobre el viejo linóleo parece despertar el eco de una ciencia que ya abandonó estos muros. Kolmanskop, Namibia. Hay una belleza silenciosa y melancólica en la manera en que el desierto del Namib ha ido recuperando Kolmanskop. A comienzos del siglo XX, este lugar fue una ciudad minera llena de prosperidad surgida tras el hallazgo accidental de diamantes y levantada con el refinamiento propio de la arquitectura alemana. Hoy, en cambio, se ha convertido en un escenario casi irreal, donde ya no parece existir una frontera clara entre el interior de las casas y el exterior del desierto. Cuando el comercio de las gemas cambió de rumbo y la riqueza empezó a desaparecer, los habitantes se marcharon. Entonces la arena paciente e imparable comenzó a colarse por puertas y ventanas, cubriendo salones, pasillos y dormitorios con dunas doradas que parecen olas inmóviles bajo el sol africano. La atmósfera de Kolmanskop no transmite una simple sensación de ruina, sino una transformación cargada de poesía. Ver los papeles pintados de sus paredes con motivos europeos de otra época enfrentados a la fuerza desnuda del desierto produce una impresión profunda de fragilidad. Aquí la arquitectura no solo se deteriora con el paso del tiempo, poco a poco se funde con el paisaje creando escenas visuales, donde la luz y la sombra recorren habitaciones que alguna vez simbolizaron el lujo de una élite minera. Kolmanskop queda así como una imagen poderosa de la memoria y del abandono. Incluso los imperios más brillantes terminan siendo frágiles cuando se enfrentan a la constancia del viento y la arena. Isla Poveglia, Italia. En medio de la laguna veneciana, la diminuta isla de Poveglia parece respirar un silencio capaz de helar la piel. Su pasado quedó marcado por el encierro y el abandono, primero como lugar de aislamiento para víctimas de la peste y más tarde como sede de un hospital psiquiátrico rodeado de relatos oscuros y sufrimiento. Hoy las autoridades mantienen el acceso estrictamente prohibido por los graves riesgos sanitarios y el deterioro extremo de sus construcciones. Poveglia permanece como un testimonio sombrío de antiguas crisis de salud pública, cuando la medicina intentaba responder a las epidemias entre el miedo, la ignorancia y la desesperación.
Sus edificios en ruinas, invadidos por una vegetación implacable, guardan corredores donde el tiempo parece haberse descompuesto. Aunque hubo intentos de subastarla para futuros proyectos inmobiliarios, la isla sigue vacía como si su peso emocional y los costes de saneamiento fueran una carga imposible de asumir. Se afirma que parte de su suelo contiene cenizas humanas, convirtiendo a Poveglia en una fosa común rodeada por la belleza engañosa del Adriático. ¿Comprarías un fragmento de tierra donde la historia sepultó la esperanza bajo capas de tragedia sanitaria? Fuertes Marinos Maunsell, Reino Unido. Levantándose sobre las aguas plomizas del estuario del Támesis, los fuertes Maunsell parecen guardianes de un mundo desaparecido o fragmentos de una extraña invasión venida de otro tiempo. Estas enormes construcciones de metal y hormigón fueron instaladas durante la Segunda Guerra Mundial para detectar y frenar aviones alemanes, formando una línea defensiva suspendida frente a la violencia del Mar del Norte. Hoy, después de décadas de abandono, sus torres siguen resistiendo sobre columnas de cemento marcadas por el óxido, el salitre y el silencio, habitadas apenas por el viento y las aves marinas, como testigos ásperos de una era dominada por el temor y la resistencia. Lo que más inquieta de estos fuertes es su soledad extrema. No existe tierra firme alrededor, solo una inmensidad de agua bajo sus estructuras. Al mirar sus pasarelas rotas y sus cuerpos de acero consumidos por la corrosión, se percibe la vulnerabilidad de la ingeniería humana frente a la fuerza constante del océano. Son construcciones que parecen fuera de lugar. Su silueta corta el horizonte marino y recuerda que incluso lejos de la costa, el ser humano dejó cicatrices de acero que se resisten a desaparecer, aguardando a que el tiempo reclame sus últimas piezas. Pyramiden, Noruega. En el archipiélago de Svalbard, el silencio parece tener peso propio, casi como si el hielo lo hubiera convertido en materia, y pocos lugares transmiten esa sensación con tanta intensidad como Pyramiden. Fundada por Suecia y adquirida por la Unión Soviética en 1927, esta antigua comunidad minera fue concebida como una vitrina del ideal socialista en pleno Ártico, un enclave donde el trabajo, la convivencia y la vida colectiva debían prosperar bajo la presencia inmóvil de los glaciares. Pero en 1998, el cierre de la mina puso fin a aquella utopía. Hoy permanece un asentamiento suspendido por el frío, conservado en una pausa interminable, donde el busto de Lenin sigue mirando una plaza vacía, como si aún aguardara el regreso de unos habitantes que el hielo terminó por borrar
Recorrer sus calles es atravesar una cápsula del tiempo donde el abandono no avanza al ritmo habitual. Mientras en otros lugares la humedad descompone la madera y devora los interiores, aquí el clima extremo preserva habitaciones, muebles y recuerdos con una precisión inquietante, pianos que aún reflejan la luz, bibliotecas cargadas de libros y edificios de ladrillo que resisten la erosión del tiempo. Pyramiden posee una belleza rara, fría y desoladora, como una escena humana detenida en medio de un desierto blanco. Este lugar nos enfrenta a la ambición de intentar vivir donde la naturaleza impone sus propias leyes y recuerda que al final el Ártico siempre recupera su dominio, dejando apenas el eco de una presencia que el viento se encarga de desvanecer. Bodie, Estados Unidos. Entre las montañas secas del este de California, Bodie no parece una ruina perdida en el tiempo, sino una vida interrumpida apenas a unos pasos del presente. Surgió empujada por la fuerza violenta de la fiebre del oro y durante unos años breves pero intensos, concentró hoteles, salones, tiendas y calles donde la promesa de fortuna bastaba para enfrentarse al frío, al polvo y al aislamiento. Sin embargo, cuando el mineral dejó de alimentar aquel sueño, la ciudad comenzó a vaciarse lentamente. Lo más extraño de Bodie es que no terminó convertida en escombros, sino congelada en un estado intermedio, como si el abandono hubiera llegado antes de que el lugar pudiera asumir su propio final. Por eso provoca una inquietud tan particular. En sus casas todavía se distinguen mesas, botellas, cortinas, estantes y pequeños objetos que no fueron elevados a reliquia, sino simplemente dejados donde estaban. Bodie no impresiona por su grandeza, sino por su cercanía. No parece el vestigio de una civilización lejana, sino una comunidad que desapareció del encuadre con demasiada rapidez. El viento, la madera reseca y la luz áspera de la sierra acentúan aún más esa sensación. Aquí el pasado no se vuelve heroico, se vuelve cotidiano. Y justamente por eso resulta más perturbador. Humberstone, Chile. En la vasta soledad del desierto de Atacama, el sol cae con una dureza implacable sobre las estructuras de Humberstone. Esta antigua oficina salitrera fue durante décadas el centro de una industria que abasteció al mundo con el llamado oro blanco, el nitrato chileno. Miles de obreros y familias habitaron esta ciudad industrial enfrentándose a la aridez extrema con un teatro, una piscina y plazas inspiradas en modelos europeos. Pero cuando el salitre sintético desplomó el mercado Humberstone,
quedó reducida a una envoltura vacía abandonada al avance de la arena y a un calor que parece fundir el horizonte. Lo más inquietante de Humberstone es cómo la sequedad conserva sus ruinas con una presencia casi fantasmal. La madera se ha vuelto frágil como vidrio antiguo y el metal aparece cubierto por una capa de óxido rojizo que resplandece bajo el sol. Al cruzar su teatro silencioso o las antiguas viviendas obreras, todavía parece sentirse el eco de la prosperidad industrial enfrentado al silencio absoluto del desierto más seco del planeta. Es una belleza desoladora que habla del ascenso y la caída de los recursos naturales, una ciudad nacida de la ambición humana que hoy pertenece únicamente al Atacama. Isla Hashimagunkanjima, Japón. Desde la distancia, Hashima no parece una isla, sino una inmensa fortaleza de hormigón aislada en medio del mar. Durante décadas, este enclave frente a Nagasaki funcionó como un mecanismo perfectamente sincronizado, un entramado de edificios, escuelas y galerías diseñado exclusivamente para extraer carbón del fondo marino. En su momento de mayor actividad, llegó a convertirse en uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta, aunque su estabilidad dependía de un único recurso. Cuando Japón reemplazó el carbón por el petróleo en la década de los 70, la isla perdió su propósito. En 1974 la mina cerró definitivamente y la evacuación dejó atrás una gigantesca estructura condenada al abandono. Hoy aquel coloso de cemento resiste sin éxito el avance del salitre y las tormentas del mar de China Oriental. Al recorrer sus calles, lo que más impresiona no es la ausencia de vida, sino la sensación de densidad que todavía transmiten sus estrechos pasillos y bloques superpuestos levantados para soportar una presión mucho mayor que la que finalmente pudieron vencer. Hashima no impacta como una simple ruina olvidada, sino como el vestigio tangible de un sistema que funcionó al límite hasta detenerse de forma repentina. Nunca fue concebida para resultar inquietante. Lo es porque su historia real fue hasta el último instante profundamente sobrecogedora. Monumento Buzluca, Bulgaria. En lo alto de los Balcanes, Buzluca no se presenta como una ruina dejada al azar, sino como una construcción nacida para imponer una idea y destinada con el tiempo a sobrevivirla. Su planta circular, su torre dominante y sus dimensiones desproporcionadas fueron diseñadas para convertirlo en emblema, no de una comunidad concreta, sino de una visión política absoluta, monumental y convencida de sí misma. Durante años sirvió como escenario ceremonial del socialismo búlgaro cubierto de mosaicos lemas
e imágenes creadas para fijar una memoria oficial. Pero cuando el sistema que le daba sentido perdió el poder, el edificio quedó demasiado inmenso para un uso común y demasiado cargado de historia para volverse neutral. Hoy lo que más impacta no es únicamente su abandono, sino el choque entre la ambición de su arquitectura y la vulnerabilidad de su estado presente. El techo abierto, las paredes erosionadas y los mosaicos quebrados revelan que incluso las obras concebidas para parecer eternas pueden vaciarse rápidamente cuando desaparece la creencia que las sostenía. Buzluza no inquieta por misterio, sino porque todavía conserva el volumen físico de una convicción extinguida. Permanece allí visible a gran distancia, como si aún se resistiera a aceptar su propia caída. Tal vez por eso resulta tan poderoso, porque no parece solo una ruina del pasado, sino el eco material de una certeza que terminó derrumbándose. Oradour-sur-Glane, Francia. Oradour-sur-Glane no es una ruina cualquiera, es un lugar donde la memoria quedó marcada por el espanto. En junio de 1944, una unidad de las SS asesinó a sus habitantes y redujo el pueblo a cenizas. Después de la guerra, Charles de Gaulle decidió que aquellas ruinas debían conservarse tal como estaban, como una advertencia permanente contra la barbarie. Por eso, al caminar por Oradour, aparecen coches oxidados en mitad de las calles, máquinas de coser deformadas por el fuego, y bicicletas inmóviles atrapadas para siempre en aquel día. Es un pueblo detenido en el instante exacto en que la humanidad pareció quebrarse. El silencio de Oradour impone respeto. Cada muro, cada piedra ennegrecida y cada metal retorcido conserva la huella de un mediodía que nunca llegó a terminar. A diferencia de otros sitios abandonados donde el paso del tiempo suaviza la destrucción, aquí el dolor sigue pareciendo cercano, casi intacto. No es un lugar para mirar con simple curiosidad, sino para detenerse y pensar en la fragilidad de la civilización. Oradour es la imagen congelada de una comunidad borrada por el humo, una advertencia inmóvil de cómo la oscuridad puede invadir la vida cotidiana sin previo aviso. Rhyolite, Estados Unidos. En los límites del Valle de la Muerte, Rhyolite parece la huella visible de un sueño que ardió con demasiada prisa.
Nació a comienzos del siglo XX con el impulso vertiginoso de las ciudades mineras del oeste americano, capital inmediato, obras ambiciosas y una confianza casi absoluta en que el desierto podía sostener una prosperidad duradera. Durante unos pocos años contó con estación de tren, banco, comercios y edificios construidos con una firmeza que hoy resulta casi irónica. Pero aquella confianza descansaba sobre una riqueza inestable. Cuando el oro dejó de alimentar la expansión, la ciudad perdió su sentido con la misma velocidad con la que había surgido. Lo que permanece hoy no transmite tanto cercanía como intemperie. Rhyolite está abierta, expuesta, castigada por una luz blanca que no suaviza nada. Sus fachadas vacías, sus muros rotos y sus estructuras de hormigón no evocan una vida detenida, sino una promesa disuelta. Peabody parece una casa abandonada por sus habitantes. Rhyolite se siente como un proyecto que se vino abajo ante todos. En ese paisaje extremo, la ambición humana queda reducida a trazos quebrados contra el cielo, como si el desierto hubiera esperado en silencio a que el entusiasmo terminara cayendo por su propio peso. Kennecott, Estados Unidos. Oculta en el corazón remoto de Alaska, Kennecott se alza como una hazaña de ingeniería suspendida sobre las laderas de la montaña. Esta antigua mina de cobre llegó a figurar entre las más ricas del planeta, con un complejo industrial de intenso color rojo que destacaba frente al blanco permanente de los glaciares que la rodean. Cuando el mineral se agotó en 1938, los trabajadores partieron en el último tren dejando atrás una ciudad completa de madera, máquinas pesadas y silencio. Todo parece detenido, como si aún esperara una señal para despertar. El aire helado ha conservado sus estructuras con una firmeza casi irreal. Lo más sobrecogedor de Kennecott es su dimensión vertical. El edificio de la concentradora, con 14 pisos de altura, se agarra a la montaña como un coloso marcado por el tiempo. Al recorrer sus espacios, todavía se percibe el eco de una industria que parecía no aceptar fronteras, trabajando en uno de los paisajes más salvajes de la Tierra. La precisión oxidada de sus máquinas frente a la grandeza impasible del glaciar Kennecott crea una sensación profunda de respeto. Kennecott
ciudad permanece como una reliquia industrial suspendida entre la memoria, la naturaleza y el borde del abismo. Fuerte de Bangar, India. Al pie de las colinas, Aravalli Bangar emerge entre ruinas donde se mezclan la grandeza, el vacío y una claridad mineral difícil de ignorar. Fue una ciudad fortificada del siglo XVII con palacios, templos, puertas imponentes y una organización urbana que aún deja ver la ambición de su proyecto original. Lo que hoy impacta no es únicamente su estado de abandono, sino la manera en que el paisaje lo envuelve y lo separa del mundo. La piedra, la vegetación austera y la luz severa del Rajastán convierten el lugar en un conjunto de líneas precisas, casi suspendido en una quietud excesiva. Con los años, Bangar quedó rodeada de relatos populares que aumentaron su fama, aunque incluso sin esas historias, el sitio conserva una presencia poderosa. Recorrer sus estructuras provoca una impresión más histórica que sobrenatural. Aquí no se siente un escenario creado para alimentar el misterio, sino el peso real de una ciudad que dejó de cumplir su función. Los templos vacíos, los pasillos abiertos y los restos de antiguos espacios de autoridad hablan de un lugar que alguna vez tuvo orden, movimiento y vida cotidiana, pero que ahora conserva solo su forma y su silencio. Bangar inquieta justamente por eso, porque demuestra que un lugar puede permanecer en pie y aún así haber perdido por completo la vida que le daba sentido. Belchite Viejo, España. Belchite Viejo, en la provincia de Zaragoza, quizás sea uno de los testimonios más duros de la herida abierta por la Guerra Civil Española. Después de quedar casi arrasado durante una de las batallas más sangrientas del conflicto, se tomó la decisión de no reconstruirlo, dejando sus ruinas como un memorial silencioso de aquella tragedia entre hermanos. Hoy la silueta desnuda de la iglesia de San Martín de Tours se alza bajo el cielo aragonés con sus arcos quebrados y sus muros marcados por los disparos, como un lamento detenido en piedra que se resiste a desaparecer de la memoria de las generaciones futuras. Recorrer las calles vacías de Belchite exige una actitud de respeto y recogimiento.
Allí no hay bullicio, solo el viento atravesando los impactos de bala que aún perforan las fachadas de ladrillo. A diferencia de otras ruinas, su destrucción no nació del desgaste lento de los siglos, sino de la capacidad humana para devastar. Es un lugar que pesa, que incomoda, una advertencia tangible de lo que sucede cuando la convivencia se rompe. Belchite no se visita para contemplar belleza, sino para escuchar sus sombras, aprender de ellas y honrar a quienes vieron desaparecer su mundo entre humo, miedo y escombros. Burj Al Babas, Turquía. Burj Al Babas es quizá uno de los símbolos más insólitos de la arquitectura contemporánea, un conjunto de cientos de castillos inspirados en la estética Disney, todos iguales, alineados en un valle del noroeste de Turquía. Nació como un ambicioso proyecto inmobiliario pensado para atraer a compradores adinerados de todo el mundo, pero terminó desplomándose entre dificultades financieras y conflictos legales. El resultado es un escenario casi irreal: torres afiladas, balcones de fantasía y fachadas blancas abandonadas antes de cobrar vida. Lo que prometía ser una ciudad de lujo se convirtió en una inquietante ciudad fantasma, como si alguien hubiera detenido de golpe un sueño demasiado perfecto. La fuerza visual de Burj Al Babas reside en su repetición casi hipnótica. Frente a esas hileras interminables de castillos vacíos, es inevitable pensar en la fragilidad de los grandes proyectos inmobiliarios y en la rapidez con la que el capital puede levantar, prometer y abandonar mundos completos. No es una ruina antigua marcada por el paso de los siglos, sino una ruina económica nacida de la ambición moderna, un recordatorio de cómo el lujo, cuando pierde su propósito, puede transformarse en una pesadilla estética. ¿Qué sensación provoca contemplar cientos de palacios idénticos creados para el privilegio convertidos hoy en un laberinto silencioso de soledad? Centralia, Estados Unidos. Bajo las calles de Centralia, en Pensilvania, un incendio continúa ardiendo sin que nadie haya logrado detenerlo. Todo comenzó en 1962 con un fuego accidental en un vertedero que terminó propagándose por las extensas vetas de carbón ocultas bajo tierra, dando origen a un desastre que ya supera las 6 décadas. Del subsuelo emergen gases tóxicos y el pavimento se rompe en grietas de las que escapa un humo constante, una situación que obligó a evacuar casi por completo la localidad. Aquí la propiedad privada perdió todo su sentido cuando el código postal desapareció y las aseguradoras de vivienda tuvieron que enfrentarse a un desafío sin precedentes:
mientras los habitantes quedaban atrapados en un complejo limbo legal relacionado con las indemnizaciones. Hoy Centralia ofrece la imagen de un escenario desolador, donde la naturaleza intenta cubrir las huellas de un incendio que nunca cesa. Apenas permanecen en pie unas pocas viviendas y una iglesia que observa desde la colina un pueblo borrado de los mapas oficiales. Es uno de los ejemplos más impactantes de los riesgos ambientales extremos, un lugar donde la propia tierra terminó convirtiéndose en la mayor amenaza para quienes la habitaban. Recorrer la célebre Ruta 61 resquebrajada por el calor subterráneo y cubierta de grafitis es avanzar sobre una superficie frágil que oculta un infierno invisible consumiendo lentamente la historia desde sus profundidades. Wittenoom, Australia. Wittenoom es considerado oficialmente el lugar más peligroso de Australia, un nombre que las autoridades han tratado de borrar del mapa y de la memoria pública. En otro tiempo fue una ciudad minera activa y prometedora, dedicada a la extracción de amianto azul, una fibra mineral que durante años fue vista como el oro de la construcción hasta que se descubrió su carácter mortal. Después del cierre de las minas en los años 60 provocado por la expansión de graves enfermedades respiratorias, la ciudad fue progresivamente desmontada. Hoy Wittenoom permanece como una zona de exclusión donde el polvo de amianto invisible pero letal sigue contaminando el aire y la tierra, transformando la belleza de las gargantas de Pilbara en una amenaza silenciosa para los pulmones. La sensación que deja Wittenoom es la de un abandono total. El gobierno cortó la electricidad, retiró las señales de carretera y advirtió que entrar allí puede causar daños mortales muchos años después de la visita. No fue simplemente una ciudad abandonada, fue condenada al olvido. Al contemplar sus calles vacías y los restos dispersos de antiguos jardines, se percibe la presencia de un enemigo que no se ve, no se huele, y sin embargo permanece suspendido en cada rincón. Así termina nuestro recorrido en un lugar donde la belleza áspera del desierto australiano funciona como una máscara ocultando una herida ambiental que necesitará siglos para cerrarse. Dargavs, Rusia. En un valle apartado de Osetia del Norte se alza Dargavs, un lugar conocido con inquietud como la ciudad de los muertos. No es un pueblo abandonado como tantos otros, sino una antigua necrópolis medieval formada por casi un centenar de criptas de piedra blanca, coronadas por techos escalonados que recuerdan a pequeños santuarios. Allí no habitaban los vivos quienes caían enfermos durante las epidemias, se retiraban a este lugar para aguardar su final y proteger así al resto de la comunidad.
Dargabs fue levantada entre el amor por la vida y el respeto por la muerte, como un cementerio convertido en aldea silenciosa entre las montañas del Cáucaso. Al acercarse a sus criptas y mirar por las estrechas aberturas, aún pueden distinguirse restos de las personas que descansan en su interior conservados por las condiciones particulares del clima local. A su alrededor, la belleza del paisaje resulta sobrecogedora. Cumbres nevadas, valles verdes y una naturaleza llena de vida rodean un silencio profundamente funerario. Esa contradicción hace que la atmósfera sea todavía más poderosa. Dargabs no invita a una curiosidad superficial, sino a una mirada respetuosa sobre la mortalidad y sobre la manera en que las antiguas culturas aceptaban el destino final con solemne dignidad. Houtouwan, China. En la isla de Shengshan, el antiguo pueblo pesquero de Houtouwan ofrece una escena que parece pertenecer tanto a un cuento fantástico como a un mundo posterior al abandono humano. Deshabitado desde los años 90 por su difícil acceso y la escasez de servicios, este lugar fue lentamente conquistado por la vegetación. Hoy casas, ventanas y callejones aparecen envueltos por una densa capa de hiedra verde esmeralda, hasta convertir sus construcciones en una prolongación viva del acantilado que mira al mar de China Oriental. Su belleza resulta extraña, casi irreal, y lleva a pensar en la fuerza silenciosa de la vida. Aquí el hormigón no se derrumba como una ruina triste, sino que sirve de base para un inmenso jardín vertical. Al caminar por sus senderos cubiertos de musgo se percibe una calma difícil de explicar. No es la decadencia de una ciudad olvidada, sino un regreso lento al orden natural. Houtouwan recuerda que cuando el ser humano se retira, la naturaleza no arrasa, simplemente vuelve a cubrir el paisaje con su propia arquitectura verde. Tyneham, Reino Unido. En la costa de Dorset, Tyneham es un pueblo que quedó suspendido en el tiempo durante la Navidad de 1943. Sus habitantes tuvieron que abandonar sus hogares para que el ejército británico pudiera usar la zona como campo de entrenamiento antes de la invasión de Europa. Antes de marcharse, dejaron una nota en la puerta de la iglesia pidiendo que cuidaran del pueblo, seguros de que volverían pronto. Pero ese regreso nunca llegó.
Hoy Tyneham permanece como una cápsula rural del pasado, con una escuela donde aún sobreviven las pizarras y casas de piedra que parecen seguir esperando, rodeadas por un paisaje costero tan hermoso como melancólico. Lo más conmovedor de Tyneham es la sensación de una promesa rota. El pueblo no desapareció por una catástrofe ni por abandono voluntario, sino por una urgencia militar que acabó convirtiéndose en destino permanente. Al caminar entre sus jardines invadidos por la vegetación, todavía se percibe la vida sencilla de una comunidad agrícola entregada a un sacrificio mayor. Es un lugar cargado de nostalgia y dignidad, donde el tiempo parece haber respetado la última voluntad de quienes se marcharon, conservando intacto el espíritu del pueblo bajo la vigilancia del Ministerio de Defensa. Varosha, Chipre. Durante años, Varosha fue sinónimo de elegancia mediterránea, un refugio exclusivo donde celebridades de Hollywood se alojaban en hoteles de lujo frente a un mar de aguas turquesas. Pero en 1974 su historia quedó bruscamente dividida. Tras la invasión turca, esta zona de Famagusta fue rodeada con alambradas y convertida en un área de exclusión militar. Desde entonces, Varosha permanece como una ciudad fantasma con edificios modernos que se deterioran poco a poco, escaparates detenidos en la moda de los años 70 y hoteles donde las mesas parecen esperar a huéspedes que jamás regresaron. Lo más perturbador de Varosha es la magnitud de su inmovilidad. No hablamos de una aldea olvidada, sino de un gran núcleo urbano paralizado de golpe. Al ver sus rascacielos de hormigón con persianas cerradas y la arena entrando en antiguos vestíbulos de lujo, se percibe la herida de un paraíso interrumpido por la geopolítica. Es una cápsula del tiempo junto al mar, una prueba silenciosa de que incluso el destino más brillante y próspero puede transformarse en una sola noche en un desierto de cemento vigilado por soldados y por el peso del olvido. Fordlândia, Brasil. En las profundidades de la selva amazónica, las torres de agua y los almacenes metálicos de Forlândia emergen como vestigios de un naufragio industrial. Henry Ford, gigante de la industria automotriz, quiso levantar aquí una utopía estadounidense destinada a garantizar su propio abastecimiento de caucho.
Fue una inversión colosal que pasó por alto la ecología amazónica y la cultura local, imponiendo horarios estrictos y costumbres norteamericanas en pleno trópico. El resultado fue un fracaso rotundo. Las plagas arrasaron las plantaciones, las protestas de los trabajadores terminaron por hundir el proyecto y aquella ciudad inspirada en Michigan quedó abandonada a la humedad brasileña. Recorrer Forlandia es contemplar el choque entre la ambición empresarial y una naturaleza imposible de someter. Sus edificios administrativos con grandes ventanales de vidrio y estructuras de hierro parecen desplazados dentro de la vegetación densa y el calor sofocante del Amazonas. El lugar funciona como un monumento al cálculo equivocado y al intento de imponer el desarrollo industrial sobre un territorio que no aceptaba ser domesticado. Hoy las máquinas oxidadas son el eco final de un sueño que quiso transformar la selva en una cadena de montaje, recordando que ni el capital más inmenso puede comprar las leyes de la biología